Yo personalmente recuerdo cómo años atrás buscar en YouTube MK Ultra era una ventana a horas de videos que te hacían cuestionar la ética de ciertas dependencias gubernamentales. Hoy, buscar lo mismo es distinto, como si los videos no existiesen. Quizás deba ser porque ahora están censurados. Corriendo el mismo riesgo entonces, me preparo para hablarte del proyecto MK Ultra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enteran de las atrocidades humanas que Alemania había realizado secretamente durante todo este tiempo. Entre la búsqueda de desarrollar supersoldados, cuya referencia obvia se hace notar en Marvel, y muchos misterios más, como el desarrollo de la bomba nuclear, de donde se robó el concepto que Estados Unidos logró desarrollar más tarde. Encontraron torturas humanas extremas que, independientemente de lo que quisieran o no, habían servido para desarrollar conocimientos médicos rápidamente. Para los Estados Unidos fue una barbarie tal que hicieron transportar a más de 1700 psicólogos, psiquiatras, físicos y biólogos nazis al otro lado del océano con biografías falsas. Una vez en el continente americano, ofrecieron sus conocimientos sobre los proyectos, entre ellos los que utilizaron torturas mentales que buscaban llevar a los límites humanos a lo desconocido. Estados Unidos vio indicios de lo que sería un nuevo terreno potencialmente útil en aquellas investigaciones, y se lanzó el proyecto Bluebird, que buscaba experimentar con prisioneros para evitar que recayeran en actitudes criminales más tarde. Aquellos seleccionados fueron condenados a perderse a sí mismos, privándoles del sueño y la comida durante días y expuestos a altas temperaturas. Las personas eran preparadas en un marinado de confusión mental destinado a que la persona tuviera un control deficiente sobre sus acciones primarias. Una vez ahí, la segunda etapa arrancaba con dosis de narcóticos para poder sugestionar a sus víctimas y crear escenarios maleables, pero sobre todo ficticios, que los científicos quisieran implantar. Más tarde, con ayuda de hipnosis, se les obligaba a ejecutar ciertas tareas y se les condicionaba a reaccionar de la manera destinada con ciertas señales. Un hecho referenciado en la película Déjame salir del 2017, en donde a personas de cierta raza se les hacía reaccionar al escuchar el golpe de una cuchara contra una taza de té. Para este momento la víctima ya presentaba amnesia disociativa, que implica que una persona ha desaparecido de su memoria espacios de tiempo, creando lagunas mentales que bien pueden ser desde 2 minutos a décadas completas, borrando así información personal importante. El proyecto Bluebird resultó ser tan tentador que evolucionó en el proyecto Artichoke, y cuando a principios de los 50 un doctor presidente del departamento de psicología de una universidad informó sobre la creación de un supuesto suero de la verdad, se hicieron experimentos para probarlo y pese a que fallaron, fue suficiente la curiosidad para seguir investigando. En 1950, curiosamente, los prisioneros liberados de la guerra de Corea regresaron a los Estados Unidos defendiendo ideas comunistas, y la duda, que susurraba que quizás los soviéticos habían comenzado a desarrollar técnicas de control mental, fue respondida con presupuestos millonarios a la CIA para efectuar estas investigaciones, con objetivos militares para conseguir información o en consecuencia evitar darla, o para ayudar a agentes secretos a inhibir, por ejemplo, los efectos del alcohol para pasar inadvertido y evitando las consecuencias del mismo. Finalmente, el programa arrancaría de manera oficial con una flotilla de expertos en psicología, psiquiatría y otras disciplinas más. Conscientes y comprometidos a llegar a límites que no se experimentaron antes, en favor de descubrir situaciones desconocidas de la mente humana, iniciaba un proyecto bajo el nombre MK Ultra Monarch. Aparte de las técnicas de hambre y sueño antes descritas, se usaron LSD, PCP y descargas eléctricas que inducían convulsiones. Los estudios se ampliaron tanto que llegaron a hospitales mentales enteros, no solo dentro de Estados Unidos sino fuera del país, para recibir personas que ya traían problemas leves, pero diagnosticarlas erróneamente a propósito, para hacer necesaria su estadía por meses, y trabajar con ellos, como con ratas de laboratorio hasta el cansancio, y después ver si existían o no los efectos deseados. La creación de sustancias que lograban borrar la memoria a corto y largo plazo fueron experimentadas con civiles cualquiera, que pensaban que llevaban a sus padres, o hermanos, madres o hijas, con ligeros padecimientos, a recibir atención adecuada. Pocos sabrían de la porquería a la que serían expuestos. Muchas de estas personas perdieron habilidades tan básicas de un humano, como el poder distinguir dónde defecar y orinar.
Mujeres embarazadas fueron usadas celosamente por la escasez y entre los cientos de relatos que se recopilan hoy, existen historias de mujeres que pese a recibir una atención medicamental por unos pocos meses, tuvieron tiempos de neblina tan densa que hoy recuerdan a través de notas que las niñeras les escribieron entonces y cuyas mujeres les ayudaban a criar a sus recién nacidos. Las indicaciones cuando se quedaban solas, que especificaban paso a paso qué hacer al escuchar al bebé llorar, a dónde ir, cómo cargarlo, amamantarlo, durante qué tiempo y en qué posición, casi como si quien fuera a hacer esta tarea no supiera en lo más mínimo de qué se trataba. Gente que entró fuerte y caminando, salía en silla de ruedas, babeando. Personas con problemas del día a día que buscaban apoyo psicológico terminaban casi muertos, suplicando con terror un auxilio que los familiares, esposas e hijos de aquellos desgraciados y desgraciadas no entendían. Pensar que había empeorado porque no lo pudieron curar era una explicación fácil para no hacer frente a las más de 44 universidades estadounidenses, 15 fundaciones de investigación o químicas y compañías farmacéuticas, 12 hospitales o clínicas, además de las relacionadas con las universidades y 3 cárceles que se propagaron por Reino Unido, Estados Unidos y Canadá en un programa tan secreto que estuvo tan clasificado como el Proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica. Las operaciones Midnight Climax eran casas de seguridad en donde se drogaban a hombres a través de prostitutas para observar los efectos a través de espejos bidireccionales. Las pruebas ácido eran fiestas con LSD donde se drogaban a decenas de personas sin conocimiento o consentimiento y fueron experimentos que para bien o para mal influyeron en la cultura de los alucinógenos que más tarde adoptaron, por ejemplo, los hippies. Los acontecimientos más severos, o los más famosos, fueron quizás los del Allen Memorial de Montreal, que son tan severos que es mejor dejarlos para otra ocasión. Tratar de comprimir más de 20 años de atrocidades aquí solamente no es sencillo después de todo. Fundado por el año de 1950, oficialmente sancionado en 1953 por el Senado de Estados Unidos, cuyas sanciones solo sirvieron para manejarlo con más secretismo, este proyecto hasta 1967 fue reduciendo actividades no por gusto, sino porque tenían a periodistas husmeando donde no debían y las consecuencias comenzaban a ser notorias, pero sobre todo escandalosas. Para 1973 cesaron actividades definitivamente tras saber que estaban siendo investigados, y el New York Times hizo pública su investigación sobre el gran programa secreto al año siguiente, a través de páginas y seguido por un periódico tras otro. Dedicado a actividades plenamente ilegales durante años, los familiares de las víctimas que hoy piden justicia son ignorados. No solo hay víctimas vivas. En el olvido de algún cementerio quedarán principalmente aquellos indigentes, personas sin familia y algunos parientes de familias a las que se les dijo que ese ser querido había fallecido. Por alguna razón burda, hubo muertos cuya causa de muerte nunca se confesó. Incluso existieron muertes del mismo personal del programa cuando se les salían de los límites marcados, o ya no tenían la tolerancia que debían. Otras víctimas hoy no recuerdan nada. No saben siquiera que hubo una etapa en sus vidas donde hayan pisado un hospital mental, pero sus familiares sí, y es por ellos que saben que fueron usados como ratas para tratarlos como trozo de carne para experimentar. Sería absurdo pensar que años de investigaciones, pero sobre todo de torturas, han servido solo para poner reportes en papel y dejarlos por ahí guardados. Doctores y especialistas en psicología piensan que el gobierno estadounidense sigue jugando con los temas de control mental, experimentando con sus ciudadanos a través de programas más jóvenes y bien financiados, con conceptos interesantes que procuran lograr que una persona acepte y adopte ideas que antes rechazaba. Suena exagerado, ¿no? Después de todo, todas las universidades de prestigio en ese país tienen departamentos especializados en donde se estudia cómo influir en el comportamiento social para cambiar opiniones. Pero seguramente es tan exagerado como decir que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder
naves de origen extraterrestre, ¿no?